En el capítulo anterior veíamos cómo se formaba la imagen y nace el concepto del cuarto oscuro. Pero no tendría gracia si no viésemos física y realmente cómo se está formando la imagen para poder comprobar que lo que estamos diciendo pues es completamente cierto. Así es que pasemos a ello. Lo que estamos viendo a continuación, además de ser el premio nacional que recibí, es una reproducción de lo que se conoce como la primera cámara estenopeica. No es en realidad la primera, pero por el motivo que sea, se le atribuye a este hombre, a un tal Estenopo, la creación de la primera cámara, que como podéis ver no es ni más ni menos que un cuarto oscuro o un cajón en el cual se habría practicado un agujero en la parte frontal y un cristal esmerilado donde luego se iba a colocar la película en la parte opuesta. En definitiva, un cuarto oscuro. ¿Y cómo funcionaba este cuarto oscuro? Pues simplemente a través de una tapadera se abría o se cerraba el agujero frontal permitiendo la entrada de la luz. Así es que, volviendo a nuestro cuento, a mí se me antoja pensar en nuestro pintor que ha conseguido su primera, digamos, lienzo y se va a su red social de entonces, que no sé si lo sabíais, pero antes también tenían redes sociales. ¿A alguien se le ocurre pensar cómo se llamaba la red social de entonces? Bueno, pues yo creo que se llamaba taberna. Es decir, desde que el mundo es mundo, siempre hemos tenido un sitio donde reunirnos, conversar y compartir información. Y en aquel momento, aunque no existiesen los ordenadores, pues lógicamente existían las tabernas donde tomarse un vaso de vino. Y me imagino al pintor contando sus hazañas y cómo había conseguido reproducir el contorno de ese espacio tridimensional, y coincide que se encuentra en la taberna tomando un vino con un químico y le dice el químico: pues anda, ¿por qué no en vez de el lienzo lo sustituyes por un material que sea fotosensible y de esta manera te ahorras el tener que estar contorneando? Voilà. ¿Y eso cómo se hace? Pues paseíto a la farmacia, comprar el haluro de plata o nitrato de plata, mucho machacar en el mortero y preparan sus primeras emulsiones y se van al campo pues a hacer su primera fotografía. Y una vez que han colocado la cámara en un trípode, han compuesto, no se le ocurre otra cosa que preguntarle al pintor, al químico: bueno, y una vez que abra la puertecita, ¿cuánto tiempo tengo abierta esa puertecita? Le responde el químico: pues ni idea. Así es que es el momento en el que se inventan el bracketing. ¿Qué es el bracketing? Pues como no tenemos ni idea, probamos acierto error. Vamos a tirar con 3 tiempos diferentes. Vamos a probar, por ejemplo, con 5 minutos, 10 minutos y 20 minutos. Prueban, se van para casa, revelan, todo negro. Vuelta a preparar más película, salir al día siguiente y preguntarle el pintor al químico: si hoy, que tenemos menos luz que ayer, y ayer con 20 minutos no tuvimos suficiente, pues hoy vamos a empezar por duplicar el tiempo, vamos a empezar por 40, 80 y 160 minutos. Prueba que te prueba y nada, que la foto no salía. Así es que deciden irse a tomar
un vinito a su taberna y llega el pintor a casa, dice, bueno, voy a ver si puedo hacer una foto más, y coincide que, bueno, supongo que esa noche se fueron de juerga. A la mañana siguiente, ya muy al mediodía, recordó que dejó la cámara haciendo una fotografía y voilà, consiguieron la primera fotografía. Como podéis apreciar, pues el grano tiene el tamaño de puños y lógicamente la calidad pues es pésima. Pero esta es la que se reconoce como la primera fotografía de la historia. Y cómo no, locos de contentos, pues repiten hazaña en su taberna favorita o en su red social. ¿Y con quién creéis que se encuentran en esta ocasión mientras que están contando su hazaña y su primera fotografía? De la que, por cierto, no hay unos datos exactos, porque yo he llegado a leer que estuvo abierto el obturador 8 horas, también he leído que 32 horas se necesitaron para realizar esa fotografía con la puertecita abierta y la luz pasando a través de un agujero tan pequeñito como es el que tenían en su cámara. Y contando su aventura, coincidió que esa tarde en su Facebook o taberna había un óptico y este les comentó, bueno, ¿y por qué no sustituís ese agujerito tan chiquitito por una lente? ¿Y eso qué es?, le pregunta el pintor. Pues una lente lo que te va a permitir es aumentar la cantidad de luz que está entrando en ese cuarto oscuro. Te explico cómo funciona. Actualmente, de toda la luz que incide en el punto A y de toda la luz que está siendo reflejada, actualmente tú solo estás utilizando un rayo de luz que coincide en la dirección que pasa por el agujerito e impacta en el final del cuarto oscuro. Al poner una lente, lo que estamos haciendo es conseguir que todo este haz o ángulo de luz incluida en este ángulo es aprovechado y dirigido al mismo punto. Lo que estamos consiguiendo es multiplicar de una forma brutalmente abismal la cantidad de luz que está impactando en la película. Y lógicamente te va a permitir realizar fotografías con tiempos de exposición muchísimo más cortos, o bien tener la puertecita mucho menos tiempo abierta. Fijémonos, por ejemplo, en esta cámara que data de 1915 y que ya viene dotada con una lente, y veremos cómo la parte interior no es ni más ni menos que el cuarto oscuro y al otro extremo disponemos de esa lente y lógicamente la luz ahora mismo está atravesando esa lente, pero como dijimos que esa luz es invisible, pues no se va a manifestar hasta que coloquemos al lado opuesto o bien un cristal esmerilado o bien la película o actualmente un respaldo digital. Coloquemos un cristal esmerilado y veamos el resultado. Como podremos observar, lo que estamos consiguiendo es una imagen de luz reflejada, atraviesa esa lente e impacta contra la pared opuesta o el esmerilado en cuestión, y como vimos en los esquemas anteriores, pues la imagen aparece invertida de forma vertical y horizontal, es decir, que los rayos de luz o los objetos que en el entorno real están arriba, aquí nos aparecen abajo y los que están a la derecha nos aparecen a la izquierda. Una vez compuesta la fotografía, lógicamente, habría que colocar el rollo de película, cerrar
la caja y abrir el obturador ya con la película puesta el tiempo que se considerase oportuno. Y una vez visto cómo se está formando la imagen, pues es el momento de ver cuáles son los fundamentos de la fotografía o aquellos parámetros que han intervenido en la formación de la imagen. Los voy a citar en el orden en el que posteriormente los utilizaremos y os recomiendo que desde el principio nos acostumbremos a pensar en fotografía utilizando este mismo orden y posteriormente se explicarán las razones de ello. El primer aspecto a tener en cuenta, lógicamente, es la luz. En definitiva, la cantidad de luz que tenemos en el exterior, ya que nosotros no podemos manipular o controlar esa luz. En segundo lugar está la sensibilidad de la película entonces, cuando se utilizaba película, porque ellos se dieron cuenta de que la película, cuanto menos se picaba o más grande o gordo era ese haluro de plata, la película era más sensible a la luz. ¿Qué significa que una película sea más o menos sensible a la luz? Pues significa exactamente que cuanto más sensible es la película, menos luz necesita para ser expuesta. Pero tiene un inconveniente, y es que cuanto más gordo era ese haluro de plata, más gordo era el grano y menor o peor era la resolución de la fotografía. Cuanto más machacado, más homogéneo y más picadito era ese haluro de plata, tipo, pues imaginémonos granitos de azúcar, pues esa imagen tenía mayor y mejor resolución, pero tenía el inconveniente de que necesitaba muchísima más luz para ser expuesta. Acto seguido o como siguiente factor que ha intervenido es la puertecita que abre y cierra la entrada de luz. Esa puertecita, el factor que está controlando es el tiempo de exposición que tenemos la puertecita abierta y lógicamente permitiendo la entrada de la luz. Y por último está el diafragma. ¿Qué es el diafragma? El diafragma es el tamaño del agujerito a través del cual pasa la luz. Lógicamente, cuanto más se abra ese agujerito, más luz pasaría, pero en el caso de no tener una lente, ese agujerito no podría ser más abierto porque perderíamos el principio de que a través de dos puntos del espacio solo puede pasar una línea recta. Si yo abriese todo el frontal, la luz entraría completamente desordenada y la imagen saldría completamente blanca porque ese agujerito lo que está haciendo es, digamos, de filtro selector. Una vez conseguido sustituir ese agujerito por la lente es cuando tenemos la posibilidad de abrir o cerrar ese diámetro y controlar el flujo de luz. Y una vez dichos estos 4 apartados, os invito a conocerlos con más detalle en el próximo capítulo. Un abrazo.